Un día me encontraba hablando con una persona a quien estimo mucho, y hablando de todo lo que había conseguido y de lo que había logrado, me dijo muy directamente: Santiago, ¿tú no crees que todo lo que yo lo he logrado es digno de reconocimiento de mi gran esfuerzo? Y me decía de esta manera: yo no creo que ni siquiera a Dios debería de darle gracias, porque quien hizo todo esto fui yo. En ese instante me di cuenta de que la persona en ese momento era completamente cegada por el ego y la vanidad. Aunque nosotros no nos demos cuenta, la vanidad, el ego, el orgullo, la jactancia, la soberbia son enemigos silenciosos que están menoscabando constantemente la obra de Dios, tratando de desprestigiar o de menospreciar lo que Dios hace, sobreponiendo sobre ello lo que el hombre cree que logra. En la lección de hoy día vamos a ver lo que Pablo, haciendo referencia a estas cosas, él menciona a los hermanos en Corinto que hay que tener cuidado, que uno no debe alabarse a sí mismo y que tiene que tener cuidado en cuanto al gloriarse, y que hay una sola forma correcta de gloriarse, y esta es de estar en el Señor. Vamos a ver lo que Pablo nos quiso decir en esta lección, aquí hoy día, en un momento con Dios. Pablo estaba defendiendo su apostolado. Como hemos visto en la otra carta y en esta carta a los Corintios, Pablo se estaba defendiendo de esa falsa de enseñanzas que varios maestros, falsos maestros y falsos apóstoles habían estado creando y forjando dentro de la iglesia en Corinto. Ellos trataban de rechazar la autoridad de Pablo, y no solamente rechazar su autoridad, sino menospreciar su ministerio y su persona, aún su llamado, queriendo decir de que Pablo realmente no era una persona que había sido llamada por Dios. ¡Qué absurdo! Pero en esto Pablo, tratando de manera firme y fuerte, les dice de que tengan que tener cuidado aquellos que se alaban a sí mismos. Y lo que quiso decir con esto Pablo es que tienen que tener cuidado de no considerarse a sí mismos, quiénes son ellos, y ponerse ellos mismos como estándares de lo que es bueno. La palabra que utiliza aquí, alabar, es exactamente eso. Es tomarme a mí mismo y hacer una evaluación de quién soy yo, considerando que lo que soy en este momento es el estándar debido. Y entonces yo me alabo por lo que yo mismo me considero que soy. Y no me doy cuenta de que realmente soy un pecador, soy un imperfecto, que no merezco ni la misericordia ni la gracia de Dios, y que por amor de parte de Dios, lo que soy, y lo que me ha permitido hacer es por lo que Él ha hecho en mí. Pablo estaba diciendo de que esto no es correcto. Él reprobaba con gran firmeza a aquellos que se alaban a sí mismos. Y eso es lo que hace la soberbia. La soberbia nos lleva a nosotros a envanecernos de pensamientos, haciendo análisis inapropiados, sin fundamentos. Todo lo que nosotros creamos es algo vano y vacío. En nuestra mente ponemos estándares, ponemos parámetros que realmente no tienen ni valor, y muchas veces son irreales, y nos hacen considerar que lo que miramos, eso es lo bueno y eso es lo correcto. ¿Cómo el pecado puede entrar en la mente de una persona y llevarnos a vivir un mundo de espejismos, de irrealismos, alejándonos de la realidad y mucho más, llevándonos a la soberbia? Ahí es donde la humildad es muy importante, porque nos hace asentar los pies sobre la tierra, nos hace ver quiénes somos realmente y nos hace valorar lo que somos de una manera correcta, no menospreciando, porque ese es el otro lado de la soberbia, cuando uno menosprecia lo que es, sino que hace una contabilidad correcta y entiende que tiene cosas buenas y cosas malas, y ante eso lo único que hace es hacer una evaluación sencilla, sin el propósito ni de menoscabarse, mucho menos de exaltarse.
Es así como la humildad funciona. Pero la vanidad cambia todo eso. Nos trastorna y es increíble cómo en nuestra mente juegan los pensamientos y nos alejan de la realidad. Y no solamente eso, sino que también Pablo utiliza una segunda palabra, hablando de la palabra gloriarse. Él decía que era alabarse por algún logro adquirido o logrado. Y lo que estaba pasando con estos hermanos allá en Corinto es de que ellos estaban alabando por la obra que Dios estaba haciendo, por ellos considerándose como quienes habían sido los pioneros de lo que estaba sucediendo y que ellos estaban poniendo fundamento sobre la obra que Cristo estaba haciendo ahí, desconociendo por completo lo que Pablo ya había hecho, porque él era el primero que había llegado a la iglesia, él era el primero que había testificado a los corintios de Cristo, y él es el que realmente estaba, él es el que tenía el derecho de autoría, por decirlo así, por el trabajo que él estaba haciendo. Y estos hermanos se gloriaban, diciendo, nosotros somos los que hemos hecho, nosotros hemos lo que hemos logrado, usurpando lo que no era trabajo propio y tomándolo como suyo. Y ahí se gloriaban ellos. Muchas veces nosotros tomamos prestados los logros de otros y lo hacemos propio. Y eso también es vanidad. Eso también es soberbia. Tenemos que tener mucho cuidado. Pablo nos recuerda que hay una sola cosa por la cual nosotros deberíamos gloriarnos, y esto es que estamos en el Señor. Este principio, Pablo nos estaba diciendo que la única razón por la que yo o usted podemos gloriarnos es porque debemos de dar gracias que somos salvos por la obra de Cristo. Él fue el que vino por nosotros a morir en la cruz. Él fue el que entregó su vida y Él es el que generó en nosotros la fe necesaria para escuchar el mensaje y aceptarlo. Y bajo esa obra arrepentirnos y pedir perdón y salvación. Lo que yo soy en Cristo es por la obra que Dios ha hecho en mí. Todo es obra de Él. Nada es cosa mía. Y Pablo dice, en lo único que yo puedo gloriarme es porque soy salvo, porque estoy en el Señor. Y eso no es porque nosotros lo hemos logrado. Y otra de las cosas que Pablo dice, que la única alabanza que vale la pena, la única alabanza aprobada, apropiada, es la que Dios hace por los creyentes, porque Él es el único juez justo. Él es el único que puede hacer una evaluación correcta de lo que hacemos nosotros. Y debemos recordar de que cuando lleguemos a la presencia del Señor, el momento del tribunal de Cristo, ahí recibiremos alabanza de lo que hayamos hecho correctamente y recibiremos reprensión por lo que no hicimos en el nombre de Cristo. Hasta ese día, muchos de nosotros tenemos que cuidarnos de no alabarnos ni de gloriarnos por cosas que realmente lo único que pueden hacer es generar que nuestra vanidad, nuestra soberbia, nos aleje de la humildad y de la piedad. Que Dios nos ayude a ser sobrios, a cuidarnos del pecado del orgullo, de la soberbia, de la vanidad, a vivir humildes y a reconocer que lo único que podemos gloriarnos, y eso por obra de Dios, es que estamos en el Señor. Que Dios nos bendiga.